Aunque tuvimos miedo, aprendimos a confiar en el sistema de salud. La prevención es clave. Vacunarnos, cuidar nuestra higiene y estar bien informados. Invertir en salud pública es invertir en el futuro. La pandemia por coronavirus no solamente ha sido una tragedia, sino que ha sido también una oportunidad para el cambio. Cambios que tienen que ir destinados a evitar que otra nueva crisis rompa nuestras vidas. Y lo que debiéramos aprender que para ello es necesario planificar e invertir, pero también es necesario prevenir, educar, investigar y principalmente aportar e invertir en atención primaria. Durante la pandemia aprendimos cómo nuestras acciones individuales afectaban a nivel colectivo, el uso de las mascarillas para evitar la propagación del virus y también la vacunación como método de prevención. Recordemos que nuestras acciones individuales tienen un impacto a nivel de los demás y además aprendimos a cuidar de las personas más vulnerables. Recordémoslo y sigamos haciéndolo. Tras 5 años de pandemia, lo que hemos podido aprender es que nos dejó ver lo mejor y lo peor de nosotros, pero sobre todo lo más importante, la prevención a través de las vacunas, algo que va a marcar un poco la historia de futuro en la humanidad. Las vacunas van a ser una punta de lanza para mejorar desde una manera preventiva nuestra salud y sobre todo de cara a las futuras pandemias que pueden venir. Bueno, ahora que estamos ya, vemos un poco lejos el inicio de la pandemia, ya han pasado 5 años, hay algunas cosas que no deberíamos olvidar. Para todas las personas válidas y más o menos jóvenes que tenemos a nuestro cargo, personas ancianas, mayores, que por su situación personal, por su edad, por sus enfermedades o por un grado de deterioro cognitivo, no son capaces de proveerse por sí mismos de esas medidas de autocuidado necesarias para evitar la aparición de nuevas enfermedades y la posibilidad de contraer de nuevo la enfermedad de base, pues es necesario que estemos alerta y les ayudemos a estar vacunados siempre que esté indicado y siempre que no haya ninguna contraindicación y sobre todo a recordar a las personas que entran en contacto con ellas que es bueno seguir protegiéndose con mascarillas si es que estamos infectados, tenemos síntomas de infecciones respiratorias. Por lo tanto, cuidado con esto, seguir ayudando a nuestros mayores que son los que siguen teniendo mayor riesgo de complicaciones si contraen la infección. Si yo tuviese que hablar del COVID ahora 5 años después, para mí la palabra clave sería cambio. Creo que fue un cambio personalmente a nivel de vida, pero también de cómo entendíamos la medicina, de cómo eran las cosas que nos habían explicado sobre medicina, sobre salud pública y también pues cambios de adaptarnos constantemente a las nuevas olas, a los nuevos tratamientos, a cómo se gestionaba en cada momento de la pandemia los hospitales, a cambiar incluso de las salas que usábamos porque necesitábamos tener salas aisladas. Entonces, yo si tuviese que resumirlo en una palabra, para mí sería cambio. La pandemia nos recordó la importancia de las medidas preventivas higiénicas, entre ellas el lavado de manos, ya sea con agua o jabón o con gel hidroalcohólico, al menos durante 20 segundos y frotando y secando bien. Aparte del enorme impacto sanitario y económico, la pandemia del COVID-19 nos modificó la forma de practicar la medicina y la educación médica. Ahí yo reflexionaría sobre la publicación de noticias falsas y sensacionalistas, los riesgos de tomar decisiones médicas no basadas en la evidencia, implicaciones bioéticas cuando no había suficientes recursos para todos. Y luego esto puede repercutir también en una crisis en la enseñanza de la medicina. Recordar que las pandemias siempre tenemos que practicar toda la medicina con el cerebro, pero también con el corazón. Hoy hace 5 años que bueno, en esta fecha habíamos una situación nunca vista anteriormente por nosotros, ¿no? Por los de nuestra generación. Para mí supuso un aprendizaje y un reseteo. Sobre todo puso de manifiesto la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse y de responder a situaciones de emergencia. ¿Con qué palabra me quedo? Con coordinación, con humanización. Desde la macrogestión que en ese momento a mí me tocó estar viviéndola, creo que
que lo más importante fue la capacidad de comunicación que tuvimos todos los organismos a todos los niveles para dar respuesta frente a un mismo objetivo. Yo hay dos cosas que recuerdo de la pandemia de COVID. Una es la falta de conocimiento que teníamos y la enorme falta de recursos, de medios de los que disponíamos. Era realmente un gran handicap para todos y para la atención sanitaria que merecían nuestros pacientes. Y desgraciadamente, pues pasamos por malos momentos entre compañeros y malos momentos provocados por el fallecimiento de pacientes conocidos. La parte positiva fue la unión que teníamos entre todos, ¿no? Entre médicos y enfermeras, y que nos afrontábamos los problemas y las situaciones todos juntos y en concordia y en común. Eso fue una gran satisfacción para todos. Durante la pandemia de la COVID-19 hemos vivido la triple realidad del sufrimiento. Por un lado, el enfermo grave, sufriendo y sintiendo cerca su muerte, pero solo. En otro lado, la familia, una familia sufriendo también por su familiar, sintiéndose impotente, lejos de él, sin poderle acompañar y sin poderse despedir de él. Y por último, los sanitarios, sufriendo por su incertidumbre de poderle curar y luchando contra la muerte, y también lejos de nuestras familias. Han pasado 5 años desde que el COVID llegó a nuestras vidas y no cabe duda que hemos aprendido una serie de lecciones tremendamente importantes y colectivas, pero bien es verdad que también hemos dejado o se nos han olvidado determinadas cosas que son tremendamente importantes, sin dar una respuesta estructural a todas ellas. Creo que la importancia de la ciencia y la investigación se han puesto en evidencia, además y con la suma de la interconexión global, hemos visto como en un tiempo récord se han conseguido una vacuna que ha conseguido salvar miles de vidas. Creo que eso es fundamental y es una brecha que no debemos dejar. Hemos de trabajar en esa situación. Por otra parte, hemos visto como las desigualdades sociales y económicas han sido las más perjudicadas, como casi siempre, en todos estos menesteres, y no ha habido una respuesta estructural por parte de los gobiernos para paliar esto y hacer equitativo lo que es la salud. Creo que la fragilidad del sistema se ha puesto en evidencia y que es tremendamente importante tener unos sistemas de salud potentes, resilientes y que puedan dar respuestas sin lugar a dudas a todo lo que es esas situaciones de emergencias que se pueden dar en un futuro. Esperemos que más pronto que tarde. Debemos estar preparados ante esas posibles emergencias. Bueno, hablar de la pandemia es hablar de la tragedia y hablar de una adaptación del sistema sanitario a una situación realmente difícil. Por suerte, la pandemia se ha pasado prácticamente, todavía colea un poquito, pero lo más importante está resuelto. Yo me gustaría resaltar lo que nos ha servido para mejorar determinadas cosas. La pandemia, en lo que es la consulta, nos ha permitido establecer mayor rigor, sobre todo a través de la consulta telefónica, en todo lo que tiene que ver la anamnesis, el motivo de la consulta, los síntomas que ha habido importantes, que esto lo podemos generalizar para otras patologías también, cuáles serán los síntomas de alarma, y eso es importantísimo. Y por otra parte, nos ha introducido también la consulta no presencial a atención especializada. A mí me parece que esto es un avance extraordinario. Con las nuevas tecnologías, con todo el análisis que se puede hacer, con inteligencia artificial y demás, pues la consulta no presencial a especialidades que tienen a lo mejor pues listas de espera de años en algunas circunstancias, pues permite que se le dé una respuesta al paciente coherente a través de la información que se le manda, no solamente escrita de un texto, sino con fotografías si viene al caso. Y para mí, esos son temas importantes a tener en cuenta con la pandemia.